y está becado con una beca de la Fundación BBVA y del CSIC de Comunicación Científica. Entonces, en su itinerario ha estado un año, lleva un año más o menos, ¿no? Esta su última estancia ha estado ya en 3 centros del CSIC, ha estado en Doñana, en el CIDE de Valencia, ¿no? Y en el INTAEAE de Barcelona. Es periodista, videógrafo y bueno, su tarea o lo que viene a hacer el instituto es conocer los proyectos de investigación que llevamos a cabo aquí en el instituto e intentar pues darle difusión a algunos de la línea de trabajo e investigación que estamos llevando a cabo. Y bueno, con su ayuda, que ya digo, se le da muy bien los visuales, los reportajes y bueno, y comentaros que aprovechemos que está aquí con nosotros y que yo lo que pido es que colaboréis con él y le propongáis temas, ¿no? Para que él lo vea y pueda ver si podemos sacar bien notas de prensa, algún reportaje audiovisual o lo que surja. Entonces, nada, Alejandro nos va a presentar un poquito lo que ha hecho en otros 3 centros y vamos ya. Bueno, pues muchas gracias por venir, a los que estéis aquí y a los que están digitalmente. Y voy a tratar de ser breve, o sea, tengo algunas diapositivas, pero un poco por dar una panorámica pincelada del periodismo científico, de cómo suelo trabajar yo, o en qué formato suelo trabajar yo, y un poco de lo que estoy haciendo en la ayuda BBVA CSIC, como ha dicho Juan. Bueno, brevemente, yo empecé a trabajar en periodismo científico en 2018, en el marco de una beca con la agencia SIG, unas prácticas, y claro, a mí, yo estudié periodismo de comunicación audiovisual, la primera vez que me enfrenté a un paper de astronomía o de estrellas pulsares, yo pensaba que eso era chino, y al principio me sentí muy abrumado, pero según fueron avanzando los meses y nos enfrentábamos allí a temas de todo tipo, de biodiversidad, de astronomía, de arqueología, pues al final aprendimos que un periodista lo que tiene que saber es hacer preguntas, saber escuchar a los investigadores y bueno, que no necesariamente hay que saber de ciencia para poder escribir de ciencia, sino saber a lo mejor qué preguntas hacer o cómo interpretar bien lo que te dicen los investigadores. Estoy especializado en la fotografía y el vídeo, también soy piloto de dron y mi formación, sobre todo mis primeros años profesionales, han ido por la comunicación institucional en la Embajada de Washington o en el gabinete del ministro de Ciencia, pero siempre muy ligado a la comunicación actual. Desde el 2022 soy periodista freelance y hago sobre todo temas de ciencia. América ha tenido un poco el foco en estos últimos 2 años, haciendo reportajes o grabando el verano pasado un documental de arqueología, pero ¿qué diferencias hay entre la divulgación y el periodismo científico? Bueno, pues según el Science Media Center España, que es una institución que si no la conocéis os la recomiendo bastante, ellos plantean que hay diferentes objetivos, perfiles profesionales. En el periodismo científico ponemos más el foco en la novedad, en la actualidad. No tratamos de educar ni ser exhaustivo, puede ser controvertido. El autor no es la fuente. O sea, yo soy el autor de mi reportaje, pero no soy la fuente. La fuente normalmente es a quien entrevisto, en este caso científica. Luego, la credibilidad se suele asociar al medio. Pues un reportaje se publica en El País, la credibilidad es del país. Igual que si algo se publica en Nature, la credibilidad es de Nature también, en parte. Luego, el estilo, pues nosotros generamos contenidos en formatos, digamos, predefinidos, ¿no? Pues un reportaje, una crónica, una entrevista, son formatos que todo el mundo más o menos ya tiene en su cabeza de lo que se va a encontrar, ¿no? Y en canales que suelen ser los medios de comunicación y ya hoy en día cada vez más, pues sus versiones digitales o las redes sociales. Bueno, también tener en cuenta que en el periodismo se puede hacer un poco de divulgación, aunque no es el objetivo. ¿Cómo nos enfrentamos a un tema nosotros? Pues normalmente nos encontramos el tema pues, a través de una nota de prensa, a través de las informaciones embargadas que van adelantando de las revistas científicas, como el servicio de Eureka Alert, que los periodistas científicos estamos suscritos.
Y entonces los medios de ciencia revisan esas previsiones de qué va a salir en Nature esta semana, o en Science, o en Roll One. Vale, pues estos son los que nos interesan, los vamos a cubrir, contactamos con los investigadores antes, les pedimos que nos valoren el estudio y hacemos una noticia. O directamente con el contacto con las fuentes. Pues, yo conozco a un investigador trabajando en algo, me adelanta que está haciendo una cosa chula y empezamos a trabajar. Esas serían un poco, en líneas generales, las 3 maneras más habituales de abordar un tema de ciencia. Yo como freelance, pues tengo varios clientes, desde medios de comunicación y también algunos corporativos con los que hago vídeo. Y normalmente el cliente define el formato de mi trabajo. Pues para algunos escribo texto, para otros simplemente colaboro con fotografías y a otros les edito vídeo. Y entonces es un poco variado, dependiendo de con quién trabajo. También para cierto tipo de trabajos, el poder hacer diferentes formatos a mí me permite tener rentabilidad. Por ejemplo, si voy a Sudamérica a hacer un reportaje, puedo vender el texto, las fotos y el vídeo, es más probable que ese reportaje sea rentable o que yo pueda viajar, porque cierto tipo de desplazamientos salen a cuenta. Bueno, normalmente esos viajes pues hacen más de una cosa. Entonces, bueno, como freelance es un poco aventura tener unos ingresos estables. ¿Por qué elijo yo un tema? Normalmente pues porque es visual. Es un poco donde yo centro mi trabajo. Porque tiene buena percha, porque que eso es que está de actualidad, que es una novedad, que va a llamar mucho la atención, es algo curioso, o que tengo exclusividad de acceso. Por ejemplo, cuando he tenido la suerte de estar trabajando en la Estación Biológica de Doñana y he podido ir a la reserva, no todos los periodistas o fotógrafos pueden acceder a la reserva. Entonces, eso a mí me da un valor añadido en el que permite que cualquier cosa que yo haga pues, va a tener menos competencia. Entonces, también un poco los periodistas nos aprovechamos de eso, de poder ir a sitios que otra gente no puede. También lo elijo porque pienso que va a tener impacto, porque es rentable económicamente, pues claro, no me puedo ir a la Antártida y solo van a ser pérdidas, ¿no? O porque me resuena personalmente ese tema, por diferentes motivos, como el tema del agua que ahora pasará. Entonces, ¿cómo organizo yo un tema o una historia? El último es ese concepto. Pues primero necesito comprender qué quiero contar, cómo lo quiero contar y no siempre miro al paper. Entonces, aquí es un esquema de un reportaje que hice sobre la versión condicionada con un centro de Ciudad Real. Entonces tenía en cuenta pues elementos que tenían que aparecer en ese reportaje, que aunque es un reportaje que habla de ciencia, no solo incluye ciencia. Entonces incluía también pues aquí como era del lobo, pues las huellas del lobo, ¿no? Un poco necesitaba fotografiar lobos en cautividad, porque la naturaleza como tal es muy difícil. Necesitaba también fotos de los científicos, necesitaba de los experimentos que estaban llevando a cabo, fotos con reuniones con los ganaderos. Entonces necesitaba toda una serie de elementos que quería que formaran parte de mi historia a nivel visual, y eso luego también se traduce en cómo se nutre el reportaje, ¿no? En el contenido propio. Y bueno, este es el reportaje publicado en National Geographic sobre la versión condicionada. Y al final lo que buscaban era, es un experimento del IREC, Centro de Ciudad Real Mixto del CSIC, que busca comprobar si el olor a vainilla puede funcionar para reducir los ataques en el ganado a través del procedimiento de la versión condicionada. Un procedimiento que había funcionado en zorros y ahora lo están ensayando en lobos, con muchas más dificultades porque es un animal muy... Entonces, como decía, pues normalmente los temas no solo tratan de ciencia, cuando se embarcan en temas más amplios no, pero siempre el investigador tiene un rol en estas informaciones, y es que aporta muchas veces independencia, un criterio técnico, incluso a veces la voz no política, por así decirlo. Y bueno, este es un reportaje que hice en 2023, creo, donde hablé con Raúl de la Rosa y fue un poco donde fui empezando a trabajar sobre sequía. Tenía un vídeo preparado, pero como no me quiero alargar mucho, si acaso lo pongo luego al final.
Mi proyecto BBVA. Pues como bien decía Monse, he pasado por 4 centros, más o menos unos 2-3 meses por centro, y en estas estancias lo que me resonaba un poco, y es que mi madre siempre estaba buscando ahorrar agua, y según he ido escribiendo más sobre el tema, empezaba a pensar que el ciudadano individual en su casa, a lo mejor en su consumo de agua no tiene tanta relación con la gestión de los recursos hídricos. Entonces, un poco para encontrar respuestas a todas estas preguntas que yo tenía en la cabeza, quería trabajar en estas temáticas y de la mano de lo que saben sobre esto. Entonces, bueno, todo empezó con el reportaje con el que hablé con Raúl a raíz de la sequía en Cataluña de 2023, donde este embalse que había aquí pues estaba en torno al 1%. Y era un embalse que se usaba principalmente para agricultura. Y este señor, que era el presidente de la Asociación de Agricultores de Riudecañas, que era como se llamaba el pequeño pueblo que se ve aquí, pues estaba destrozado porque nunca había visto una situación así, y ya que los países iban a tener que plegar. Yo, de campo duro, acostumbraba a estas cosas, verlo llorando, destrozado, pues, joder, también dices, no solo de ciencia, sino que al final hay gente detrás de esto, ¿no? Y bueno, aquí las tablas de miel, porque soy de La Mancha y lo he visto siempre desde cerca. Entonces, durante la beca, yo he estado trabajando, por así decirlo, a 2 velocidades. Proyectos breves, pues, que se han a lo mejor canalizado en notas de prensa, en fotografías, para tratar de apoyar en la difusión de ciertas líneas de investigación, por así decirlo. Y luego proyectos en profundidad, donde he ido hablando con más gente, y el resultado que, que saldrá de eso no es solo la comunicación de un proyecto o de un grupo, sino una narrativa más amplia. Entonces, bueno, aquí quería dar algunos ejemplos de cosas que he estado haciendo estos meses para un poco podáis haceros una idea de mi trabajo. Y es cuando se lanzó una nota de prensa allá por octubre de que la laguna de Santa Olalla se excava por tercera vez, pues yo lo que hice fueron las fotografías y un vídeo que luego distribuimos a medios, donde entrevistábamos a Javier Bustamante, que es el responsable de la ICTS, y por otro lado también entregamos los recursos, que al final los recursos es un vídeo solo con planos recursos, para que nos entendamos entre los periodistas, son los planos donde nadie habla. Pues sale un detalle, ¿no? Una pluma, unos flamencos, unas imágenes de dron. Entonces, cuando tú entregas eso a las televisiones, ellos se pueden montar una pieza, y por otro lado tú le das el discurso de Javier Bustamante, ¿no? Entonces, digamos que se lo puedes ofrecer para que cada uno se lo monte como quiera. También se lo mandas montado con el mensaje que tú quieres, pero oye, si además tú te quieres hacer y ser creativo y tal, pues que tengas libertad, ¿no? Porque a veces un problema es que los medios no quieren sacar las cosas exactamente como tú se las mandas. Lógicamente, porque al final ellos también aplican su criterio profesional a la información que se traslada desde el CSIC. Entonces, ahí les dábamos libertad. Y funcionó muy bien, porque luego salió... A ver, Doñana es un tema que tiene siempre relevancia nacional y hay una tensión política detrás, pero al ofrecerles contenidos de calidad, pues salió en los telediarios y lo sacaron principales diarios nacionales. También hice un reportaje sobre la hormiga argentina, que no se marca mucho en el agua, pero fue un tema muy curioso que salió allí y me apetece escribir sobre eso. Y donde veíamos un poco pues, la hormiga argentina, que es una especie invasora, y entonces fue un proyecto más en profundidad, donde hice fotos varios días, fotos macro allí en la reserva, en los laboratorios, y bueno,
publicamos el reportaje. Y luego tengo algunos proyectos abiertos. Uno hay un plan para, digamos, mejorar toda la comarca en Estado Doñana, que incluye actuaciones socioeconómicas, inversiones de casi 7 ministerios. Entonces, un poco mi idea es empezar este proyecto a largo plazo que acabará, si lo consigo acabar, en 3 años o cuando tenga que ser, pero tratar de un poco fijar el objetivo, nunca mejor dicho, en qué elementos puede aportar la ciencia para mejorar la situación de Doñana. Entonces, pues, porque al final estos documentos que publican los ministerios son a veces un poco abstractos, ¿no? Entonces, ¿qué es un índice? ¿O cómo podemos determinar que Doñana está bien o que Doñana está mal? El agua de la laguna, ¿hasta dónde debe llegar el agua de la laguna? Si en 1980 llegaba hasta aquí y ahora nunca va a llegar ahí. Entonces, tratar un poco de bajar a tierra eso en imágenes concretas, como que si hay más o menos mariposas de cierta especie, las lagunas estarán bien o estarán mal, o si hay más o menos aves o libélulas, estarán bien o estarán mal. Entonces, un poco un proyecto que he iniciado allí, que no sé cuándo acabará, pero intentaré seguir con él. Luego, otro proyecto en el IDAEA, que fue cuando la DANA, pues un equipo del IDAEA fue a Valencia desde Barcelona para analizar las aguas subterráneas y determinar si habían llegado contaminantes. Que bueno, eso luego es otro tema porque tampoco había un punto muy claro de referencia para ver si esas aguas antes cómo estaban. Entonces, pero bueno, aquí lo contamos en breve, por así decirlo, porque fue 2 días acompañarles, sacar una nota de prensa y luego pues el reportaje audiovisual, un poco similar a lo que el caso de Doñana, pero bueno, es otro ejemplo en otro centro. Y luego estoy trabajando, todavía no he acabado, en varios proyectos y otro era con el mismo grupo, estaban identificando contaminantes en ciertas zonas de la ciudad porque los acuíferos urbanos, contrariamente a lo que yo pensaba, les sobra agua. Entonces me resultó muy llamativo conocer eso porque cuando escribí el reportaje sobre la sequía de Barcelona de 2023 se anunció que el Miteco iba a llevar agua en barcos. Digo, ostras, sobra agua en los acuíferos debajo de la ciudad, pero vas a traer agua en barcos. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, bueno, este equipo de investigadores trabajan en línea con las directrices de la Comisión Europea de que al final el agua debe ser de proximidad. Y entonces, si hay agua en los acuíferos, ¿cómo se puede eliminar los contaminantes para que esa agua se pueda utilizar? Hay parkings en la ciudad de Barcelona que tienen que estar bombeando agua continuamente y gastando energía porque si no se inundan. Entonces, es muy llamativo, ¿no? Luego, este es otro proyecto que también lo he tenido que sacar de la beca para ver si después lo podré continuar, porque este es Diego, que es un doctorando que está trabajando, está empezando ahora el doctorado en un proyecto en Amazonas, determinando contaminación de los acuíferos, comunidades indígenas. Entonces, un poco la idea es que las aguas de formación, subproducto de la extracción del petróleo, puede ser que no se maneje muy bien y que son aguas que son 4 veces más saladas que el agua de mar y que si se se infiltran esas aguas en los acuíferos, puede haber un problema tanto para las personas como para los animales y además se introducen elementos que son para las personas como, bueno, ahora mismo no recuerdo el que me dijeron, pero tóxicos. Entonces, aparte, también la propia extracción del petróleo implica que se quema el gas natural asociado en lo que llaman mecheros y están viendo si las aves que anidan alrededor, porque eso está calentito, se contaminan con hidrocarburos. Entonces trajeron algunas plumas de allí y el proyecto continuará y la idea es buscar financiación para documentarlo cuando ellos vayan a hacer la campaña en el terreno en Ecuador.
Luego este es otro ejemplo que hice recientemente, vamos, el miércoles pasado se presentó la nota de prensa y es un proyecto de un nuevo dron que ha desarrollado el CIDE, el último centro en el que he estado, y bueno, pues hicimos un vídeo para apoyar la difusión. Y ¿se oye, Manuel? Ahí. Para que se oiga. El volumen. Ah, perdón. El dron es un sensor meteorológico pionero desarrollado en el marco del programa Thinking Azul junto a NIBA y la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, que nos permite monitorizar Y luego estoy con algunos temas en cartera que todavía, porque claro, es un poco faena porque hay una curva de aprendizaje en los centros que al final cuando empiezas a conocer a la gente, los proyectos que mejor te cuadran, empiezan las salidas de campo, se ha pasado un mes. Entonces, en el segundo mes como corre, corre, corre. Y algunas cosas pues todavía las tengo abiertas. Como son por lo menos dos temas que este es un proyecto en el que están tomando mediciones, pero la idea es hacer un reportaje sobre el pequeño cambio climático, el cambio microclimático, de cómo el cambio climático macro afecta a nivel de planta. Aquí se toman mediciones tomamos mediciones de luz, de temperatura y de humedad de 30 plantas. Y también curiosa, a nivel visual es muy curioso porque se tomaba la temperatura con una cámara térmica, había un fotómetro para ver la luminosidad, entonces, bueno, unos flashes y quedaron fotos. También hay otro reportaje que tengo abierto que además empezó con una salida de campo, pero luego nos fuimos una noche a grabar vídeo hasta las 2 de la mañana, porque esta es una planta que se llama Helianthemum squamatum, jarilla de escamillas. Esta de aquí, si no me equivoco. Y básicamente lo que descubrió una investigadora del Instituto Pirenaico es que, bueno, la planta florece en junio. Entonces, ¿cómo puede florecer una planta en medio del verano? Entonces, su conclusión fue que crea agua. O sea, lo que ellos consiguieron demostrar es que
la planta obtiene hidrógeno de la estructura molecular del yeso. No se sabe si la planta eso lo fuerza o es que aprovecha que hay otro proceso que no se ha conseguido determinar. Entonces, un poco ahí ya viene el lado periodístico. La planta crea agua y florece en el desierto, ¿no? Ahí hay una historia. Entonces, esa es un poco la idea. Y luego, además, enmarcarlo en un trabajo que están haciendo en el CIDE de mutualismos entre plantas. Pues la jarilla de escamilla junto con otras plantas que crecen en los yesos, en ambientes difíciles para una planta, comparten recursos, comparten nitrógeno y un poco funciona como eso. Una planta ahí sola no podría a lo mejor sobrevivir, pero entre varias lo consigue. Entonces eso, bueno, al final los periodistas siempre nos tomamos nuestras licencias, ¿no? Para contar las cosas. Y luego hay un proyecto que también tengo empezado y que creo que puede casar bastante bien con cosas que se están haciendo aquí, que es sobre erosión de suelos. Allí fuimos a ver en Requena un cultivo experimental que tienen de intercalado de cultivos y justo me enseñaron pues por dónde la dana había creado estas cárcavas y había destrozado los viñedos. Y, vamos, ya está en roca madre, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es que con ese foco de la erosión de los suelos o de se puede hacer un mejor manejo de los suelos para mejorar la infiltrabilidad del agua, la retención del agua y un poco con ese foco. Y bueno, veremos lo que hay que hacer aquí, que seguro que son muchos proyectos y muy interesantes. Y también había ciertas reflexiones finales que quería un poco poner encima de la mesa, para que conversemos ahí unos minutos. La comunicación tiene sus códigos, el periodista no habla con el mismo lenguaje que el plan nacional, o incluso en el vídeo que hemos visto del dron, lo ensayamos muchas veces para ver qué palabras sí decir, qué palabras no decir. Decimos el dron sube a 7.000 metros o decimos mejor 7 kilómetros, es más fácil imaginarse. Ese tipo de cosas. Al final tenemos que pensar que la audiencia de un científico cuando está hablando para un periodista o en un medio de comunicación no es la misma en su colectivo científico. Y por eso evitamos, y esto es súper importante, tecnicismos innecesarios o que a lo mejor a mucha gente le pueden parecer necesarios, pero no lo son. Como transecto, antropoceno, himenóptero, pues son palabras que están muy bien en un ambiente científico, pero cuando si queremos llegar a una audiencia de un público general o a una audiencia joven, alguien que escuche transecto en TikTok se va a desconectar completamente. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Si queremos llegar a un público general y de alguna manera fomentar que creemos vocaciones científicas también a través del periodismo. Y tenemos que dar ejemplos que todo el mundo pueda entender, incluso a veces niños, sin banalizar la ciencia. Entonces, los periodistas enfocamos el conocimiento en capas, siempre buscamos lo más importante. A veces suelen decir en otros centros, es que siempre pensáis que todo tiene que servir para algo. Entonces, sí, porque lo que nosotros tenemos que intentar es crear esa visión de que la ciencia también resuelve problemas. Y hay veces que la ciencia básica no tiene un efecto inmediato, pero también eso se puede enmarcar dentro de una narrativa de que sirve a la sociedad. Entonces, bueno, al final se trata de generar un equipo con los investigadores o con el personal investigador y entre todos conseguir mensajes sencillos sin caer en lo banal, ¿no? Y luego esto también es importante, que si hay controversias en un tema concreto, hacer ver a los periodistas que muchas veces no están especializados en ciencia, que no hay consenso científico para que eso también se pueda recoger de alguna manera. Y luego, los periodistas no solemos comunicar proyectos, buscamos historias, donde marcamos pues, el trabajo de una línea de investigación en
otras cosas. Pues lo veíamos en el ejemplo de la sequía, donde al final no era un reportaje sobre cómo Raúl trabajaba en las variedades de adaptación de los olivos a la sequía, sino era un reportaje de la sequía, que se mencionaba que una posible solución puede ser crear cultivos que se adapten a sus condiciones cambiantes, ¿no? Que tenemos ahora. Y en nuestro trabajo recurrimos a varias fuentes. No somos esto hablando de periodismo general, a lo mejor tanto en mi estancia de BBVA, pero que normalmente los periodistas eso, no son el equipo de comunicación de BBVA. Y siempre tratamos eso, lo que comentaba, buscar la utilidad de una investigación. Y por último, lo del poder de la imagen. Vivimos en un mundo en el que la imagen tiene mucho poder, que las imágenes nos ayudan a comprender, recordar y empatizar, y por eso un poco mi trabajo se enfoca también en buscar esas imágenes que pueden completar una narrativa de periodismo científico y tener entidad por sí solas. Luego, que los periodistas no tenemos por qué saber de ciencia, que no están especializados, y entonces yo como periodista siempre estoy todos los días aprendiendo, entonces es un ejercicio continuo de humildad, porque hasta las cuestiones más pequeñas es como, wow, esto puede funcionar así, o hay plantas que crecen en el yeso, o hay miles de ejemplos que he aprendido este año que sigo alucinando. Y eso, como no tenemos por qué saber de ciencia, pues tampoco somos como un término medio entre ignorantes y los colegas científicos, ¿no? Entonces, ese es como un poco donde tenemos que estar. Y también a veces necesitamos que los científicos o las científicas tengan paciencia con nosotros, ¿no? Cuando llegamos a un campo científico nuevo, incluso en este centro que sus siglas son agricultura sostenible, empezamos a descender entre grupos, entre líneas de proyectos de investigación, pues que habrá matices que a mí se me escaparán completamente. Entonces, que tengáis paciencia con nosotros porque a veces las preguntas que nos van a posibilitar tener una historia tardarán un poquito en aparecer. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengo tiempo para poner un vídeo breve o si quería. Con eso matamos.
Bueno, ¿tenéis un comentario, alguna pregunta? Alejandro está ubicado físicamente en mi laboratorio, está allí. Podéis contactar con él por correo electrónico que iba en copia en el correo que os enviamos. Y la idea es que ya sabéis lo que es capaz de hacer maravillas, como hemos visto, de vídeos, de imágenes y demás, y que le aportéis ideas o que le digáis, pues mira, yo tengo un ensayo de esto chulo o tengo esto en experimento en el invernadero, lo que sea. Y bueno, pues un poco intentar que pueda hacer algún reportaje, alguna cosa de lo que se está haciendo. Muchas cosas que hacemos en el instituto. Con lo que hemos comentado antes, va a estar 2 meses. 2 meses, pero que ya estamos a 9 de mayo, en mayo y junio. Entonces, si tenéis algo en mente o si ocurre algo, pues nada, contactar con él. Y también con él, teniendo en cuenta que no podré hacer todo lo que me gustaría aquí, pero que esto también es el principio de una relación de colaboración y que al final yo voy a estar fuera del centro, pero vosotros seguiréis trabajando en investigaciones y que espero que también eso pueda seguir apoyando la comunicación de lo que se trabaja en el IAS. Quería preguntarte una cosa, antes de que nos vayamos. ¿Cómo, pensando en esto que nos contabas de la doble velocidad, cosas más pequeñas, más que ocurren más, van emergiendo más en el día a día, otras que son temas más pensados, más planteados? Casando eso con tu beca, tú cuando solicitaste la beca tuviste que presentar una memoria genérica, concreta, desarrollarla en temas y luego en función de esos temas has elegido centros o los centros te los ha asociado el CSIC. ¿Cómo has estructurado tus estancias y el contenido de tu beca? Un poco, es bastante flexible en realidad, y porque el proyecto, los proyectos que normalmente se han solido presentar a la beca son más generales. Quiero explorar el conocimiento desde, no sé, institutos de física teórica hasta biología molecular, o sea, como son algo más genéricos. Entonces, mi proyecto era genérico en cuanto a que yo solo quería hablar de agua, pero también era concreto por eso. Entonces, dentro de lo genérico era concreto. Y quería ver la problemática del agua desde una perspectiva interdisciplinar. Entonces, pues, un poco, tal y como yo lo estoy entendiendo, en la estación biológica de Doñana he visto más cómo el agua o que no haya agua afecta a la biodiversidad. En Barcelona, en el IDAEA, que son especialistas en la detección de contaminantes, no he trabajado con la parte de contaminantes en aire, como Isabel Querol, que es uno de los más conocidos, ¿no? Pero me he centrado en contaminación en acuíferos, sobre todo, o en alternativas para la depuración. Pues ese proyecto no lo he mencionado, pero fuimos a ver una EDAR y lo que hacía era que parte de ese agua que hubieran tirado al mar la estaban poniendo en unos depósitos y al aire libre, unos AARs, creo que es como se llama, y entonces eso filtra. Y era un proyecto experimental junto con el Ayuntamiento de Cambrils. Y Barcelona contaminantes. En el CIDE, pues he visto cosas muy variadas. No sabría encasillarlo, porque bueno, está lo del dron al final es predicción meteorológica. Puede tener ahí un gancho con el agua y es verdad que ese tema no lo pensé yo, me llegó. Y también es como, vamos a presentar, incluso no era como vamos a presentar un dron, tenemos aquí un dron, vamos a hacer algo chulo. Y luego proyectos de cambio microclimático, de certificación. Entonces, un poco aquí lo que espero yo creo que es más ese puente entre el agua y la agricultura y cómo ver soluciones o maneras más sostenibles de gestionar el agua. Para yo también poder en el futuro tener herramientas para saber cómo seguir trabajando en ámbitos o profundizando en ciertos proyectos. Y hay ya una parte de propio valor añadido que el hecho de pasar por los centros y hablar con la gente me está aportando, pues. Y a lo mejor son pequeños detalles, pero en la estación biológica de Doñana un técnico me enseñó a mirar pues el Sentinel, el histórico de la
para ver el agua de las lagunas o en los mapas, las cartografías, no sé exactamente cómo se llaman, pero históricas, que también hay mapas de los americanos, pues puedo ver la evolución de los ecosistemas con esas herramientas. Antes no sabía. Entonces, no sé, también es un poco algo que nos da esta experiencia, que es que nos aporta herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Sí, sí. Yo creo que te vendrá bien esta estancia. En el sentido de que efectivamente aquí lo que más trabajamos en agua y agricultura, riego. Y el hecho que sea aquí es que nuestros proyectos en general es que no son espectaculares. Es decir, si yo te tuviese que resumir el resultado del trabajo de los grupos que han estado trabajando en riego en los últimos 40 años aquí, se ha traducido en que en la agricultura andaluza la productividad del agua de riego se ha multiplicado por dos. Con los mismos recursos hídricos se está produciendo el doble de productos socioeconómicos en general. La cantidad de alimentos, calorías, dinero, trabajo, desarrollo. Entonces, pues eso es muy importante para la sociedad. Pero ninguno de los proyectos es que una planta crea agua. Y a los humanos, ese es el reto, por eso le digo. A los humanos lo que nos gusta oír es que una planta crea agua, porque está muy cerca de la magia. Lo que más nos gusta, sin ningún género de duda, a los humanos es la magia. No, es un titular y un titular es una licencia. El reto es, nosotros te contaremos nuestros proyectos. Aquí está Margarita y está Marina, estoy yo, que estamos trabajando en agua, pero hay muchísimas más. Los grupos son importantes y fuertes a nivel internacional. Te contaremos nuestros proyectos y el reto es que los hagas atractivos. Que hagas... El reto es que lo hagas algo. No, me refiero, es muy bueno que veas todas las facetas en tu desarrollo. Pero es un reto que a mí me apetece, porque cuando llegué al CIDE... Y está la otra parte, que es la que me parece que ya sí que estás trabajando, que es la que tiene que ver con agua, erosión y demás, que es importantísimo. Y aquí hay un grupo bárbaro, ¿no? Y si de hecho ya han contactado con... Bueno, podrían venir al seminario con el grupo de José Alfonso. Y el lunes ya se lo llevan a pisar campo y a ver cosas. Con lo cual os animo a que contactéis con él, que la agenda la tiene un poquito apretada. Lo bueno de mayo y pero... junio es que los proyectos de riego están en marcha. Claro, es lo que le comentaba yo. Vendrá al campo y verá lo que... Y cuando tengáis alguna salida de campo o cualquier ahora cosa, ya todos bien. Que está aquí y es dispuesto. Tiene permiso para montarse en los coches oficiales, con lo cual por ahí no hay tampoco problema. Y enseñarle cosas y explicárselas, porque es él el que le va a hacer la magia esa de decir esto que a nosotros no nos parece atractivo, ponerlo en una foto tan espectacular, en un vídeo tan espectacular como los que hemos visto. Me llama mucho la atención, no están Berni o Rafael, que no están tan ocupados siempre. Ellos me han dicho que sí, que iban a venir, pero estaban en una reunión. Esto es lo que más se parece a la magia de lo que hacemos, es lo que hacen ellos. Sí. Me ha comentado que iban a llegarse, pero se ve que... No, pues la semana que viene hablaremos. La semana que viene es Expoliva en Jaén, no sé si eso a él le interesa o si eso está dentro de las cosas que puede ir a visitar. ¿Cuándo es? Porque él va a Sevilla, va a Valencia el 14, el 13 y el 14, que hay un encuentro de tesis comunicación y va a presentar los datos de lo que hicieron con La Habana, y entonces va a estar 2 días en Valencia. El jueves igual ya estoy por aquí, o sea, 15 y 16. La semana siguiente por la tarde hay una reunión en La Reina sobre los resultados. La Reina es una finca muy importante sobre los resultados de un grupo operativo. Que yo soy, ¿cómo se llama esa figura? Eso que no hacemos nada. Supervisores científicos. Pero Berni